es el glomérulo. Y como saben, el glomérulo es parte de la estructura del corpus renal. ¿Sí? Este glomérulo es un ovillo vascular, donde es la parte final del... Doctor, buenos días. Se le está La yendo el ramificación audio. de la arteriola aferente entra al glomérulo. Y Doctor, se le está yendo a ver, el audio. veamos. No se le llega a escuchar muy bien. Buenos días. Ah, sí, vamos a ver. Ah, ok, ahí estará. Entonces, este paquete glomerular, a través de este ovillo glomerular, es donde ahí se da la filtración y por lo tanto parte de la función fundamental del riñón, que es la depuración y excreción de sustancias tóxicas. Y también, al haber permeabilidad capilar, hay pérdida de proteínas. Entonces, estas enfermedades glomerulares van a tener dos manifestaciones clínicas. Uno, la pérdida de proteínas, que muchas veces lo expresamos como orina espumosa. Y dos, la pérdida de la tasa de filtración glomerular. No quiere decir que todos van a tener todo. Algunos tendrán un predominio de pérdida de proteínas, como la mayoría se presenta, y en el tiempo ya va dañando, digamos, la función renal y las creatinas van aumentando y la tasa de filtración glomerular va disminuyendo. En algunos cuadros agudos, como el lupus, como la vasculitis, es tanto el proceso inflamatorio en esta zona glomerular que de pronto encontramos las dos situaciones. Aumento de creatinina, disminución de la tasa de filtración glomerular, que nos lleva a una injuria renal aguda intraparenquimal o parenquimal secundaria a el lupus eritematoso sistémico o secundaria a vasculitis. Entonces nos da este tipo de daños que podrían darse. O la diabetes mellitus, que por un lado malogra esta membrana basal glomerular. En una de las capas hay un engrosamiento, básicamente en la membrana basal glomerular, y que causa una disfunción y hace que haya una pérdida de proteínas. Es por un proceso inflamatorio. Esta pérdida de proteínas a la larga, ¿qué pasa? Malogra la función renal. Ok, sin embargo, la clase de hoy es un poco introducción a las glomerulopatías primarias, ¿sí? Las primarias, ¿cuáles son? Las que por descarte no encontramos una causa secundaria. Entonces uno ve causas diabetes, hipertensión, mieloma, amiloidosis, tumores, etcétera. Y dice, esa puede ser una glomerulonefritis secundaria. Obviamente, cuando es secundaria, el tratamiento es tratar el secundarismo, ¿no? O sea, darle solución al mieloma, darle solución a la diabetes, darle solución al que me está causando el daño, ¿sí? Eso es el tratamiento en sí. En cambio, la primaria sale descartando, ¿no? Entonces sale descartando esa circunstancia, ya sale como descartando el tema. Y como ven ahí, está muy ajustadito, pero está como para ir mirando un poquito el tema de la clasificación. Hay algunas glomerulonefritis agudas, hay unas glomerulonefritis crónicas, ¿no? Que uno lo pudiera tener en algún momento dentro del contexto. También hay asociadas a las primarias y a las secundarias, que lo vamos a ver aquí un poquito más en ampliación. Pero, ¿qué es lo que nos compete ahora? Nos compete las glomerulonefritis primarias, o sea, es decir, las que no tienen causa, o sea, no es nefropatía diabética, no es lupus, no es artritis, no es enfermedad infecciosa, no es enfermedad de paraproteinemias, no es vasculitis, no son neoplasias, no son nefropatías hereditarias. Como ven en ese cuadro, ahí tenemos otras características que uno pudiera dar, perdón. Entonces no es esa circunstancia. ¿Dónde nos vamos a abocar? Nos vamos a abocar aquí. En esta área nos vamos a abocar.
De tal manera que en esta área son las primarias. Entonces uno dice, ah, doctor, entonces usted no nada tiene que ver con pos estreptocócica, con lupus, no. No es que no tengamos que ver, sino que de alguna manera tenemos que saber que esa es una causa secundaria, que hoy no se va a hacer, porque hay unos capítulos que ya tienen para ello, temas específicos, pero que sí tienen que saber las causas, dicen, bueno, y descartarlas. Cuando yo he descartado clínica, laboratorialmente e histológica en algún momento, me quedo ya con las causas primarias y como les he dicho, dentro de las primarias, la presentación podría ser como una glomerulitis aguda, como una glomerulitis progresivas, que generalmente son las rápidamente progresivas, y una glomerulitis crónica. Entonces, una glomerulopatía primaria se presenta de tres formas: de manera aguda, de manera rápidamente progresiva o de manera crónica. Entonces, punto clave en mi anamnesis, en la enfermedad actual. Punto referencial es difícil de establecer. Algunos hablan de 4 semanas, otros de 6 semanas y otros de 8 semanas, lo cual no está claro como un punto de corte entre una aguda y una crónica. Entonces, lo que se ha dicho es un poco que los tiempos sean más cercanos, ¿no? Y no se ha definido ese tiempo. En cambio, insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica está claro, ¿no? Son 90 días o 3 meses. Pasado eso es crónico, antes de eso es agudo. Aquí no está así de claro. Dice el menor, o sea, situación glomerular de alteración que se produce en el menor tiempo posible comparado con un antecedente normal, ¿no? Entonces entenderemos que el concepto más fácil de digerir es la rápidamente progresiva, la que tienen ahí como segundo. ¿Cómo empieza la rápidamente progresiva? Su nombre dice rápidamente progresa. O sea, yo tengo la creatina normal hoy, de pronto tengo edema en una semana, de pronto tengo náuseas y vómitos en 2 semanas y de pronto en 3 semanas estoy ingresando a una máquina de diálisis. Y como ven, ese curso fue rápido y progresivo. ¿Sí? Ha ido progresando en una semana, en 5 días. Aquí tampoco hay un tiempo determinado, por ahí dicen hasta 8 semanas, pero aquí sí hay fundamentos importantes de la biopsia renal. Ojo, en la biopsia renal, si yo encuentro semilunas, ¿sí? Prácticamente es el patrón característico de una forma de presentación de una glomerulitis rápidamente progresiva. Y clínicamente yo encuentro eso, como lo digo, normal, de luego la creatinina 2, de pronto 5, de pronto 7, de puente de diálisis, que puede ser en 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, ¿no? Pero ¿qué se ve? La progresión rápida, que en una semana, que en 5 días, que en 3 días sube la creatinina, ¿no? Entonces, más o menos la parte clínica evalúa así. Ya la parte histológica tiene que haber semilunas en el más del 50% de la muestra. Y corresponde a un patrón de glomerulonefritis proliferativa extracapilar. ¿Qué significa esto? Que si en un examen viene un paciente que 38 años de edad, que de pronto presente edema, acude a médico particular, le toma una proteína, 300 miligramos, hematuria en el examen de orina 10 a 15 por campo, una creatinina en 1.2. Le receta un diurético. Paciente mejora el edema, sin embargo, a la semana está con náuseas y vómitos, regresa al médico, le vuelve a tomar una creatinina y la creatinina está en 4. ¿Qué pasó? Una posibilidad es que haya hecho un efecto tóxico al medicamento, ¿no? Porque la furosemida pudo haber causado una falla renal aguda secundaria a una depresión excesiva de volumen, una posibilidad. La otra posibilidad es que la misma enfermedad ya haya progresado. Y ahí viene un poco el tema. Si entonces eso nos obliga a buscar de todas maneras causas y en un momento hacer una biopsia. Entonces, si en esa biopsia yo encuentro semilunas, prácticamente estoy ante esa característica de la rápidamente progresiva. En cambio, la aguda, como su nombre dice, es una situación aguda. Estoy normal y de pronto ya no estoy, ya estoy con la función renal comprometida, generalmente haciendo una especie de injuria renal aguda o falla renal aguda, ¿no? Generalmente por ahí va el tema. Entonces, esas formas de presentación son importantes, más o menos
estar cerca de la definición, y las crónicas que ya corresponden a patrones crónicos, paciente de hace 8 meses con edema progresivo, paciente hace 3 años con edema progresivo, con orina espumosa intermitente y que en los últimos 3 meses se ha incrementado, el edema no deja de ambular, calma con el reposo, aparece edema periauricular en la mañana, o sea, ya saben, esa forma un poquito de presentación. En algún momento habrá hematuria en el examen de orina microscópica o muy poquito habrá alguna hematuria macroscópica, ¿no? Entonces, los que cogen mesangio tienen una forma de presentación con hematuria, ¿no? La nefropatía por IgA o por IgM, básicamente tienen esa forma de presentación, igual que las mesangiocapilares, tienen un componente de hematuria. Y los que tienen más componente de nefrótico, es la glomerulonefritis focal y segmentaria, repito, la más frecuente en nuestro medio, muy común en pacientes con HIV, en pacientes obesos, pero una obesidad mórbida, ¿no? La membranosa también básicamente es de este tipo de síndrome nefrótico y los cambios mínimos. Entonces, aquí hay una forma de presentación en este cuadrito de cómo nos orienta este tipo de presentación. Entonces, hemos dicho que los 3 primeros básicamente tienen una forma de nefrótico, ¿sí? Estos 3 primeros tienen cambios mínimos, membranosa y focal y segmentaria, ¿sí? Como que estos 3 primeros tienen una forma de presentación de síndrome nefrótico, ¿sí? Esta es una forma de presentación de nefrótico, que generalmente, como ven aquí, síndrome nefrótico está bien marcado para ellos. Síndrome nefrótico. Cualquiera de estos 3 se presentan así. Ya vienen detalles en la edad, en algunas circunstancias, como por ejemplo, en cambios mínimos la insuficiencia renal casi nunca se presenta o es rarísimo, la hipertensión también casi nunca o es rarísimo, el complemento generalmente es normal, ¿no? Pero ¿cuál es un poquito de incidencias de hipertensión o de falla renal en la membranosa y la focal, ¿no? Entonces, a veces uno entra a una biopsia para poder identificar el patrón, ¿sí? Este patrón o es membranoso o es focal y segmentaria, ¿no? Entonces, a veces nos sirve esta biopsia porque clínicamente es muy difícil, ¿no? Poder asegurar al 100% con una certeza de que tú tienes una membranosa o una focal. Ese es un patrón histológico. Cuando hablamos de focal, membranosa, cambios mínimos, mesangial, NGA, es porque hicieron una biopsia y tuvieron un patrón como tal. Bueno, entonces eso es un poco de la presentación de estas formas de la glomerulonefritis que se va dando en un momento. Pero la otra forma de presentación de la glomerulonefritis está acá. Esta forma de presentación que hacen, síndrome nefrítico. Hacen un poco más de síndrome nefrítico. Aquí están haciendo el síndrome nefrítico. Sí, están haciendo el síndrome nefrítico. ¿Quiénes? Generalmente esta forma de presentación. La mesangiocapilar, la mesangial IgA, inclusive la mesangial IgM, la rápidamente progresiva y la proliferativa endocapilar, ¿sí? Estos patrones son los que llevan a ser un poco más nefríticos. Sin embargo, por ahí también hacen algo de nefróticos, como ven, ¿no? Pero es menor la forma de presentación. Estos son los que a veces dice, doctor, parece nefrótico, nefrítico. Sí, pero ¿cuál predomina? ¿Sí? Entonces ahí es una predominancia del síndrome nefrótico y ya se libera esta cuestión de la insuficiencia renal, ya es común, ¿no? Como ven, ya todo se convierte común, muy frecuente, y como ven en la rápidamente progresiva, siempre va a haber insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque rápidamente progresa a tener compromiso del riñón. Entonces ya rápidamente progresa a tener compromiso del riñón. Y cuando ya tiene ese compromiso del riñón, ya es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, uno puede ver algunos considerandos respecto a estas circunstancias. También se ha dicho que por la edad, ¿no? Se ha dicho también que por la edad uno pudiera manejar algunas características. Perdón, se me fue la imagen. ¿Qué pasó? Ahí está.
ya está. Después la imagen. Ok. Entonces ahí tenemos también un poquito de grupos de edades, ¿no? Entonces tenemos un grupo de edades en menores de 15 años, entre 15 a 65 y más de 65. Pero este es un poco que nos orienta solamente, nos orienta en la forma de presentación, igual lo que hemos estado conversando, ya sea por síndrome nefrótico o ya sea por síndrome nefrítico, ¿no? Y entonces ahí están un poco más los que corresponden al síndrome nefrótico. Si es menor de 15 años, pues cambios mínimos, focal y segmentaria estarán a la cabeza. Si es nefropatía membranosa, cambios mínimos, diabetes, ya habrá según el grupo etario que uno puede corresponder. Y como ven, va a ir cambiando según el grupo etario mi posibilidad diagnóstica de una primaria. No voy a plantear pues un diabetes en un menor de 15 años, ¿sí? Obviamente será entre 15 años a más. El cambio mínimo se da en niños generalmente entre 7 a 12 años y eso es importante a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces eso también les pido por ahí puedan repasarlo un poquito para que no tengan esos inconvenientes respecto a algunas patologías. Entonces, cuando nosotros de alguna manera utilizamos pues nuestra biopsia renal, ¿no? Doctor, ¿cuándo yo hago la biopsia total? Bueno, hacemos la biopsia ante síndromes nefríticos agudos, porque queremos saber el tipo de daño que tiene. Cuando tenemos una proteinura y una hematura inexplicada, cuando tenemos una injuria renal aguda que también es inexplicada, o cuando ya haya tenido una lesión previa, he hecho tratamiento y quiero ver cuánto, digamos, ha mejorado este tipo de lesión. Las enfermedades sistémicas, generalmente también que las tenemos, tienden a ir a biopsia. En el hospital nosotros biopsiamos todo. ¿Por qué? Porque nos interesa saber cómo está el riñón desde el punto de vista histológico, o sea, cómo está dentro esta histología, ¿no? Este síndrome de Goodpasture, los Wenner, la vasculitis, los lupus, todo eso nosotros lo biopsiamos. Entonces, en vista de eso, veamos un mini repaso, porque ustedes eso también lo conocen un poquito por semiología. ¿Cómo se presentan los cambios mínimos? Mirando un poco la glomerulopatía primaria. En realidad, este cambio mínimo es muy frecuente en la infancia, entre 7 y 12 años, y de todo este grupo de infantes representa el 80% de los síndromes nefróticos. Como decía, la forma de presentación es casi 100%. Sin embargo, en adultos también hay cambio mínimo o lesión mínima, y que representa pues entre el 15 al 20%, ¿no? Esa es básicamente la representación que tiene, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, siempre en un niño pensar en síndrome nefrótico y pensar en lesión de cambios mínimos. Es más, en muchos centros a los niños no se le hace biopsia, porque esta es la forma de presentación entre el 80 y 90%. Entonces, si esto es, ¿ya para qué le voy a hacer biopsia? Y se sabe que el 95%, 90 diría, están respondiendo muy bien a lo que es están respondiendo muy bien a lo que es el corticoide. Entonces, de esa forma, al responder muy bien al corticoide, empiezo tratamiento con corticoides. Entonces, un niño básicamente es darle tratamiento con corticoides y esperar respuesta. Si la respuesta es adecuada, satisfactoria, es listo, ya está el cuadro. Pero si no hay una respuesta adecuada, satisfactoria, sí tendríamos que hacer biopsia pensando en un diferencial. Y el diferencial siempre, el cambio mínimo, es focal y segmentaria, ¿no? Entonces, solamente en esos casos hacemos la biopsia. El cambio mínimo, como su nombre dice, presenta lesiones mínimas, o sea, lesiones mínimas glomerulares a nivel prácticamente del podocito solamente. Por lo tanto, la microscopía electrónica nos sirve mucho para evidenciar este tipo de lesiones, ¿no? Que a veces la óptica podría escapar. Sin embargo, no es así. Hay una característica importante en la proteinuria selectiva, hay una característica importante de la proteinuria. Se dice que solamente las lesiones mínimas tiene proteinuria selectiva. Ojo, si viene en un caso, ¿no? Paciente de 14 años de edad,
que tiene una proteinuria en 3 gramos y se le encuentra selectividad, ¿cuál sería el posible diagnóstico? Esos son los cambios mínimos por la selectividad. ¿Qué quiere decir? Que solamente se presenta albúmina en la pérdida de la orina y todo lo demás es como un síndrome nefrótico, ¿ok? Entonces, cambio mínimo es sinónimo de corticoides, prednisona, metilprednisolona, 8 semanas. La dieta es normocalórica, normoproteica, ¿no? Punto. Si tiene su calendario de vacunación, se cumple. Y para el edema, restricción de agua y restricción de sodio. Es raro, dijimos, la injuria renal aguda. Por lo tanto, en algún momento podríamos utilizar los YECAS o ARA2 como complemento del tratamiento de la proteinuria. Sin embargo, se ha visto que muy bien ceden al corticoide, ¿no? O sea, hemos visto que muy bien ceden al corticoide y por ese lado casi no hay mucho problema. Y un segundo tipo que es importante ver es la focal segmentaria. Esta focal segmentaria, tenemos algo importante que su nombre dice, es la más frecuente en nuestro medio y de la forma primaria es la más frecuente en nuestro medio. Sin embargo, también hay formas secundarias, ¿no? Y dentro de estas formas secundarias, pues hay diferentes causas como las que están aquí. Causa de la focal segmentaria, ¿no? Con nefropatía por hiperfiltración, causadas por fármacos o drogas, asociadas a infecciones virales, superpuestas con otras enfermedades. Todas estas son secundarias y deberíamos tener ese cuidado, ¿no? De ver que no es una causa. Siempre los exámenes han venido asociados a HIV, asociados a niños con reflujo, a hipoplasias, a cardiopatías, ¿no? Entonces uno dice, cardiopatía, hipoplasia, ¿esto cuál era causa? De la focal segmentaria, ¿no? Por ahí siempre ha sido un poco la estrategia de ir comentando ese tipo. Y por otro lado, siempre el tratamiento de esta focal segmentaria siempre ha sido pues el esteroide o corticoide, los YECAS o ARA2. Hay un tema aquí que hacen corticodependencia o corticoresistencia. ¿A qué se refiere esto? Doy el corticoide, subo la dosis y no hay mejoría, y como que es resistente y tengo que pasar a otro grupo de medicación, como los inmunosupresores, ya sea tacrolimus, ya sea ciclosporina, ya sea micofenolato. Tengo que ir a otro grupo, digamos como más complejo en el tratamiento. Pero no tengo que olvidarme nunca el pronóstico, el factores pronósticos de esta focal segmentaria. Porque aquí tengo, si la respuesta al tratamiento es mala, el pronóstico es malo. Si el grado de proteinuria es intenso, se dice más de 5 gramos, el tratamiento, la respuesta puede ser mala. Y si ya lo encuentro con grado de disfunción, porque la focal segmentaria en teoría todavía no hay grado de función, pero si encuentro con 2, 3, 4 creatinina, también un poquito que el pronóstico es malo, y dependiendo cuánto de sustrato histológico, cuánto de daño histológico, también yo puedo plantear un tratamiento, un pronóstico que puede ser un poco malo. Hablo ya de lesiones crónicas, que de repente no hay mucha causa aguda y bueno, y ya la posibilidad de reparar esto es complicado. Entonces, 4 criterios de factores pronósticos: respuesta al tratamiento, el grado de proteinuria, el grado de función renal y el sustrato patológico que yo me encuentre. ¿Ok? Veamos el tercer tipo, que es la nefropatía membranosa. Y acá su nombre a ustedes ya les está diciendo algo, ¿correcto? Ya les está diciendo algo. Que hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular, porque membranosa, ahí está la lesión, la membranosa. Aquí hay algo importante, la presencia y la inmunofluorescencia de un IgG, inmunoglobulina G y complemento. Es una forma nosotros de poder identificar a la membranosa y obviamente ese es un tipo de lesión de membrana, membranosa. En cambio, la focal y segmentaria dice focal y segmentaria, es decir, una parte del glomérulo está tomada como un segmento del glomérulo y focal una parte de todos, o sea, que no es difuso el mal, sino está focalizado en una área, ¿no? Por decir así, es como que tengo una torta, parto una tajada y esa torta es el glomérulo, ese es un segmento, ese segmento. Pero si tengo 1000 tortas, entonces digo, y un costadito están 5 tortas malograditas, digo, ese es un foco focal, no es difuso, ¿no?
En cambio, aquí la membrana basal glomerular, sí, caballeros, toma toda la membrana basal glomerular. Aquí no hay por parches. O sea, es toda la membrana basal glomerular que está engrosada por un proceso inflamatorio, básicamente, ¿no? Y idiopática o primaria es casi, miren, como ven, entre 60 y 80%, ¿no? Tiene esa causa, obviamente, no es una causa, tiene esa etiología idiopática o primaria, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta en la membranosa. Y en la membranosa debemos descartar básicamente estas situaciones secundarias. Descartado esto, recién digo es primaria. En la membranosa, descartar las neoplasias, las enfermedades multisistémicas, las infecciones, drogas, un poquito con enfermedades raras asociadas a infecciosas. Y hay un grupo que le llaman metabólicas, etcétera. Pero le han puesto misceláneas, ¿por qué? Porque también se puede dar en el riñón trasplantado. Se ha visto que tú trasplantas un riñón y después de tiempo regresa la lesión, ¿no? Interesante cómo hay un recuerdo en la memoria inmunológica y vuelven nuevamente a un tipo de lesión. Entonces, una vez que ya tenemos esta membranosa ubicada, que no es hepatitis B, hepatitis C, no es por sales de oro, por mercurio, por penicilamida, por lupus, por vasculitis, por Sjögren, por tumores, por tiroiditis, por trasplante, etcétera. Recién digo, esta es una membranosa primaria. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la membranosa secundaria es tratar el secundarismo, la enfermedad que origina. Por lo tanto, estas manifestaciones clínicas de la membranosa, como su nombre lo dice, obviamente generalmente son mayores de 30 años, a predominio del sexo masculino, hay una proteinuria persistente, aquí se da el síndrome nefrótico en su gran expresión, ¿no? El síndrome nefrótico se da en su gran expresión, generalmente pues se da en 4, 5, 6 gramos. Está en su máxima expresión. Por lo tanto, se va a ver algunos puntos importantes por aquí. Factores de mal pronóstico para la membranosa, ¿sí? Ya vimos factores para la focal segmentaria. Entonces ahora factores para la membranosa. Insuficiencia renal, proteinuria persistente, hipertensión, sexo masculino, edad avanzada, obviamente más de 60 años, le llaman túbulo intersticial, alguna lesión que se tiene en ese momento. Y esos son los factores que no habría una mala respuesta. El tratamiento básicamente es con ciclofosfamida y corticoides. Es un poco la idea de esta membranosa. Pasemos a ver otra glomerulopatía primaria. Dentro de esta glomerulopatía primaria, es interesante saber aquí una de ellas. La glomerulonefritis membranoproliferativa o mesangio capilar. Como su nombre dice, ya está tomado el mesangio y los capilares. Hay dos situaciones ya a considerar. Mesangio capilar. Aquí, en esta membrana proliferativa o mesangio capilar, tenemos algunas formas primarias o idiopáticas que son divididos en tres tipos de acuerdo a la ubicación del depósito de lesión que uno tiene, porque esto es una enfermedad autoinmune mediado por anticuerpos. Depósito subendotelial tipo 1. Depósitos densos intramembranosas tipo 2, la más frecuente y la más, digamos, preguntada, ¿no? Paciente que hace biopsia, tiene depósitos intramembranosos, cursa con hipertensión, con hematuria, con síndrome nefrítico. ¿Cuál podría ser el patrón histológico más cercano, digamos, ¿no? Realmente viene eso, el tipo 2. Eso es para las primarias. Y para las formas secundarias, obviamente ya saben que
pues hay procesos autoinmunitarios, neoplasias, infecciones, todo eso causa la parte de secundarismo. ¿Cómo se presenta la membrana proliferativa o la mesangio capilar? Esto es frecuente en adolescentes, también en adultos, y se presenta con hematuria. Todo lo que es membrana proliferativa, o sea, toda lesión proliferativa o mesangial, siempre va a haber la hematuria. Entonces, aquí hay una hematuria microscópica y una proteinuria no nefrótica. De hecho, porque esto, como hemos dicho al inicio, tiende más para síndrome nefrítico que nefrótico. Sin embargo, vimos que tenía 2 crucecitas en el síndrome nefrótico. Y en este nefrótico más o menos se presenta en un 30-35%, una glomerulonefritis progresiva un 20%, una glomerulonefritis rápidamente progresiva se va a dar en un 10%, ¿no? Se va a ir dando casi en un 10%, se va a ir dando en un 10%, un poquito. Entonces hace de que de alguna forma esté relacionada este tipo de lesiones más con creo que esa fue la presentación. Sí, doctor, ya no la estamos viendo. Sí, tal vez es porque he cambiado el equipo, porque me estoy trasladando al hospital. Un favor, no sé si la podían poner, creo que estaba en mesangio capilar. Como que si Ya, lo doctor, podrían ahora bajar, está en general, ¿no? Ahí está la presentación. sí, doctor, ahora lo Por favor, para unos 5 minutitos mientras voy haciendo el traslado también. Gracias. Dale. Ok, ya retomando un poco la comunicación, porque creo que hubo un corte. Les comentaba que respecto a los pronósticos,
en general estos pronósticos tienen que ver mucho con el complemento. Entonces, cuando veamos este tipo de lesiones glomerulares con hipocomplementemia, pensemos que el pronóstico no podría ser tan bueno, sobre todo esta membrana proliferativa. Entonces, la gran mayoría hace esta baja del C3, ¿no? Entonces, cuando veamos esto, sí podemos pensar que hay un problema asociado al pronóstico. La siguiente, por favor. Okay. Sin embargo, tiene su propio pronóstico como criterio, ¿no? Y esta es la lesión más mala, digamos, la de peor pronóstico. La mejor era lesión mínima o cambio mínimo, que tenía una tasa de respuesta al corticoide entre 80 y 90%. En cambio, esta lesión, membrana proliferativa o mesangio capilar, es una lesión de las más complejas. Esta es una suerte de una moneda. No sabes tú si vas a tener efecto o no al tratamiento. Por lo tanto, es 50% que haya respuesta y 50% que no haya respuesta. ¿Y cuál es el problema? Que en el que no hay respuesta, se los lleva a un 30% a enfermedad renal crónica, diálisis. Entonces, esa es la más agresiva. 30% se van a diálisis, 50% no tienen una respuesta adecuada y empiezan con una progresión de enfermedad y los lleva a ERC. Dentro de estos criterios desfavorables, así como hemos visto en focal y segmentaria, como hemos visto en membranosa, ahora vamos a ver en mesangio capilar, hay desfavorables como si el síndrome nefrótico es grave y persistente. Le llamamos grave cuando es más de 5 gramos y que esto persiste en el tiempo, ¿no? Cuando hay una injuria renal al momento de la biopsia. Si tenemos HTA en un momento también es importante, la edad, sobre todo 60 hacia arriba. Y cuando en el patrón histológico yo encuentro mucha presencia de semilunas, de glomérulos esclerosados, de compromiso túbulo intersticial, ¿no? De todas esas situaciones se complica un poco el panorama para estos pacientes de MP, o membrana proliferativa o mesangio capilar. La siguiente. Esta es una parte final de la IgA o nefropatía por IgA, que también el patrón de presentación es hematuria y nefrítico. La que sigue, eso hace pensar en que esta característica de patrón de lesión es difusa también, ¿no? Ese parche es difusa y de forma secundaria es muy frecuente asociada a la púrpura de Shannon-Holding. Es la forma sistémica, digamos, más frecuente que uno presenta, ¿no? Pero no estamos hablando de secundarismo, estamos hablando de primaria, es decir, yo tengo que descartar. Y su nombre ya dice púrpura, por lo tanto yo tengo que buscar en piel si hay púrpura. Y el otro es púrpura trombótica trombocitopénica, es decir, tengo que buscar si hay disminución de plaquetas, ¿no? Trombocitopénica, ¿no? Su nombre dice por ahí. Entonces, clínicamente es eso. Y la gran mayoría son gente joven, ¿no? Niños, adolescentes en la gran mayoría. Entonces, para yo decir que es una IgA mesangial primaria, tengo que haber descartado si no hay este tipo de lesión que es la más frecuente, la púrpura de Shannon-Holding o la púrpura trombótica trombocitopénica. La forma de presentaciones clínicas, tenemos alteraciones urinarias asintomáticas, o sea, hay hematuria asintomática, ¿no? Generalmente se encuentran por episodios accidentales en la toma de las muestras. Hay un síndrome nefrótico, una insuficiencia renal aguda y muchas veces encontramos casos aislados de hematuria macroscópica y que son cíclicos o recidivantes y que no tienen una causa, ¿no? Viene alguien por hematuria macroscópica, 16 años, aparentemente no hay cólico renal, no hay infección urinaria, no hay problema HBP, no hay lesión tumoral, ¿no? Entonces digo, wow, no, ninguna de estas me sale en ecografía, en tomografía, no hay nada que me pueda explicar como causa. Y queda ahí una hematuria de causa no determinada como un presuntivo.
3 años más tarde, este chico de 16 viene a los 19 con el mismo cuadro, ¿no? Y vuelvo a buscar y no encuentro nada. Ya tengo un segundo cuadro y que nuevamente voy a ser catalogada como hematuria de etiología no determinada. 3 años más tarde, a los 22 o 24, regresa con un cuadro similar, pero cuando ya dosoproteínas, en el anterior no había proteinuria, estaba normal, y ahora ya dosoproteínas y empieza a aparecer proteinuria. Pequeña, mínima, tal vez una cruz, 2 cruces en el sedimento, pero ya empezó a hacer proteinuria, es decir, la lesión glomerular ya empezó a tener a partir de una lesión inmunológica. La que sigue. Desde ese punto de vista igual, el IgA tiene marcadores de pronóstico. La edad de presentación, sobre todo masculino adulto sobre los 50, es un pronóstico no adecuado. Al inicio les estaba comentando niños adultos, esos responden mucho mejor. La proteinuria, como ven en los diferentes cuadros, la persistencia es un problema, sobre todo a proteínas altas. HTA también la presentación, e IRA, ¿no? O sea, tener IRA y HTA en cualquiera de las presentaciones no es bueno, ¿sí? Y el tratamiento básicamente aquí son medidas generales de soportes. Igual se le da esteroides y si no hay respuesta, inmunosupresores, ya sea tacrólimo, ciclosporina o micofenolato. La que sigue. Aquí ya viene una parte final, que es un tratamiento específico general, ¿no? La que sigue. De todo, ¿no? Porque de alguna forma, lo primero que tenemos que hacer es tener un concepto básico de que la proteinuria por factor mecánico la podemos disminuir, ¿sí? Es decir, disminuir la presión intraglomerular y hace de que haya menos presión para menor excreción de proteínas. Pero eso es un juego mecánico de juego de presiones, pero no significa que yo estoy curando la lesión o la membrana basal glomerular de ninguna manera. Simplemente lo que estoy haciendo es un juego mecánico para evitar que haya mayor proteinuria y mayor daño. Y para eso, ustedes conocen que es IECA y ARA2, ¿sí? En cualquiera de las circunstancias aprovechamos el efecto antiproteinúrico al efecto antihipertensivo, ¿no? Porque sabemos que son antihipertensivos y, bueno, también tienen efecto antiproteinúrico. Entonces se aprovecha ese tipo de situaciones. ¿Qué objetivo tenemos? Ya no tenemos un objetivo de que llegue a lo normal, ¿no? Simplemente de que esta proteinuria pueda bajar entre menos de 1 gramo para decir que hubo una respuesta parcial, ¿sí? Al tratamiento. La que sigue. Dentro de las medidas generales, aparte de controlar la proteinuria a menos de 1 gramo, tenemos que la presión arterial también tenemos que mantenerla bien, como se dice, ajustada. Debería ser menos de 125/75 si la proteinuria es más de 1 gramo, perdón, menos de 1 gramo, y si es más de 1 gramo, deberíamos tenerlo menos de 180/90. Entonces, menos de 130/80 si la proteinuria es menor de 1 gramo, ¿sí? O sea, un poquito más libre en el sentido del score si es menos de 1 gramo. Menos proteinuria, más liberación en presión. Más proteinuria, más ajuste de presión, menos de 125/75 si más de 1 gramo. Igual, en algún momento vamos a poder potenciar IECA y ARA2 dependiendo de la función renal. En la función avanzada, pues esto ya no se da. En la función avanzada prácticamente esto ya se desestima un poquito. Y hay que vigilar igual el estado de hidratación, hay que vigilar los controles de la proteinuria, que generalmente se hacen mensuales, los primeros 6 meses, vigilar los efectos colaterales cuando uno utiliza corticoide, etc. La que sigue. Eso era simplemente para mostrar un poquito el efecto que tienen los IECAS y los ARA2 respecto a la tasa de reducción de la proteinuria. Si usted está con una IgA y empieza IECA o ARA2, la posibilidad de reducir la tasa de proteinuria está entre 40 y 60%. Interesante.
Si usted está con una membranosa es solamente 30%. Si está con una membrana proliferativa hay un rango alto, porque ya la lesión per se es un poquito mala. Entonces hay algunas opciones que uno pudiera tener respecto a eso. Y cuando ya tenemos un esquema definido, ahí ven hacia arriba margen superior, LM, lesiones mínimas, glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulosclerosis membranosa, membrana proliferativa, IgA, ¿no? Que son los tipos de lesiones, y más o menos cómo responde a los esteroides, al corticoide, al clorambucilo, al nicofenolato, ¿no? Como ven, hay muy buena respuesta inicial al corticoides, o sea, el que responde a corticoides, su pronóstico es súper bueno. El problema está en el que no responde. Una tasa de respuesta más o menos mayor al 50%, y nosotros tenemos que esperar a unas 8 semanas aproximadamente para decir si efectivamente está teniendo una tasa de respuesta pues adecuada. Igual la ciclofosfamida responde muy bien para lesiones mínimas, responde muy bien para la membranosa, ¿sí? En cambio, las otras no hay una respuesta adecuada. La siguiente. Ok, en esta es interesante ver, sobre todo para ubicar el secundarismo, ¿no? Porque el tema es primaria, pero a veces en los test viene eso, ¿no? Paciente que estuvo usando sale de penicilamida, esa es secundaria. ¿Y qué lesión va a tener? Una membranosa. Paciente que estuvo con interferón por hepatitis C, ¿no? ¿Qué va a hacer? Cambios mínimos. Vacunas, está asociado también a cambios mínimos. Ahora ya se sabe que el anti-COVID, hay casos ya reportados en el mundo que está dando lesiones mínimas, ¿no? Como expresión glomerular, por ejemplo. Aquellos pacientes que han estado usando anticonceptivos orales nos da membrana proliferativa. Eso es un poquito como para que les oriente en la parte de secundarismo, porque el diferencial siempre de una primaria, pues es la secundaria, ¿no? Siempre va a ir por ahí. Eso es un poco lo que les traía en globo, ¿no? Para tener una idea de esas lesiones, que son varias, pero que siempre descartemos el secundarismo primero. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no lo hay, hacemos un mini receso de 10 minutitos para empezar nuestro segundo tema, ¿correcto? 10 minutitos para conectarnos. Sí, doctor. Está bien, gracias. Chicos, la primera asistencia, por favor.